Saldremos de esto. Capítulo 12. El cumpleaños de Daphne y la segunda tarea. Amigo, le va a encantar, tienes que calmarte. Ya lo sé. Bueno, yo no, pero ella dijo que le encantaría cualquier cosa. Exactamente. Cierto, cierto. Hubo unos segundos de silencio. ¿Pero qué pasa si está mintiendo? Ark. Había sido así desde que despertaron, o mejor dicho, Harry había despertado a Neville al asustarse por el regalo de cumpleaños de Daphne. Otra vez. Nada de lo que había dicho Neville había ayudado y, al final, simplemente se quedó en blanco mientras el niño que vivió empezaba a balbucear de nuevo. El 19 de febrero era un día importante y Harry estaba decidido a que les fuera de maravilla a todos. A Daphne no le gustaba San Valentín y Tracy le había dicho expresamente a Harry que hiciera muy poco y se centrara en su cumpleaños. Como resultado, le envió una caja de sus eclairs favoritos, pero no hizo nada más mientras decidía qué regalo regalarle y cómo demostrarle su verdadero aprecio. Los chicos se dirigían a la cocina, donde se encontrarían con Tracy y Daphne para desayunar, antes de planear el resto del día. Harry tenía algunas ideas, pero quería esperar a ver qué querían hacer todos. Revisaron rápidamente los pasillos circundantes antes de hacerle cosquillas a la pera y sumergirse en el caos organizado que era la cocina. Enseguida vieron a las chicas sentadas a la mesa charlando con Dobby, quien saludó a Harry con el mismo entusiasmo de siempre. Se sentó junto a su novia, le dio un beso en la mejilla y le susurró feliz cumpleaños mientras Neville y Tracy se peleaban por el último panqueque. Jaja. Yo gano. Maldición, bueno, la próxima vez, Davis. Feliz cumpleaños, Daphne. Gracias Neville. ¿Ya tienes algo? Los padres nos han enviado túnicas nuevas, pendientes, algunos libros de duelo y cuadernos. ¡Qué buena compra este año! Dijo con un guiño. Neville soltó una carcajada mientras se giraba para agradecerle a Dobby, quien había visto su discusión y había comprado una pila de panqueques para él y algunas tostadas para Harry. Gracias, Dobby. ¿Te apetece hacer algo en particular hoy? Preguntó Harry mientras untaba la tostada con crema de chocolate. Bueno, Tracy parece pensar que morirás si no me cuentas tu plan. La sonrisa que comenzó traviesa se volvió cálida y alentadora cuando Harry se sonrojó y miró hacia abajo. Bueno, puede que haya elaborado un plan vago, dice que es un plan vago. El chico lleva planeándolo desde que se enteró. Tenemos etapas. Al parecer, mi tiempo en el baño se ha excedido en 1 minuto y 32 segundos, dijo Neville con voz indignada, pero el brillo en sus ojos le indicó a Harry que no estaba realmente molesto. Oye, si no hubieras dedicado tanto tiempo a perfeccionar tus cejas, ya estaríamos aquí. En fin, dijo Daphne en voz alta, volviéndose hacia Harry con una mirada expectante. ¿Cuál era el plan? Tenemos varias cosas planeadas. Primero, Hagrid me dijo hace un par de semanas que habían nacido 2 potros unicornio y que eran inusualmente amigables, por si queríamos ir a verlos. Esperó a que los gritos de Tracy se calmaran. Y luego pensé que iríamos a Hogsmeade, pero no es un día en Hogsmeade, dijo Neville confundido. Quizás conozca una salida, respondió Harry con una sonrisa de suficiencia. Genial. Exclamó Tracy con los ojos brillantes ante la idea de escabullirse. Y bueno, pensé que podríamos terminar cenando en la sala de los menesteres, terminó Harry, mirando a Daphne con una pizca de inseguridad y aprensión en los ojos, que la hizo derretir mientras la rodeaba con el brazo y se acurrucaba. Eso suena genial. Aunque Daphne no lo vio, una gran sonrisa se extendió por el rostro de su novio mientras exhalaba un suspiro de alivio para diversión de Neville y Tracy. Después del desayuno se dirigieron directamente a casa de Hagrid, todos bien abrigados con botas gruesas y gorros de lana y algo de carne para Fang. ¿Están bien todos entonces? Y escuché que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, señorita Greengrass, que tenga un lindo día, dijo Hagrid con formalidad, e incluso hizo una pequeña reverencia. Sus ojos negros brillaron al hacerlo. Gracias, Hagrid. Harry sí que tiene un día estupendo planeado, dijo, saludando al jardinero con cariño. Su actitud hacia el semigigante no había cambiado mucho, pues siempre había sido respetuosa, pero durante los pocos meses que llevaban en contacto más cercano gracias a su amistad con Harry, había llegado a apreciar la calidez y amabilidad que mostraba a todos, así como su vergüenza tras la publicación de ese artículo. Ah, sí, Harry es un buen chico, te cuidará. Vamos. Vámonos antes de que los jóvenes empiecen a dormir. Mientras caminaban hacia el área que Hagrid había separado de los estudiantes.
Los potros nacieron aquí hace 3 semanas. Los padres no querían moverlos, así que me aseguré de darles la mayor tranquilidad posible para que no chillaran, dijo con una mirada severa, inusual en ella, hacia Tracey, quien ya había soltado un piri mientras avanzaban lentamente por el bosque, que parecía sombrío y misterioso. Aquí están, solo espera hasta que te noten. Oh, Hagrid, son preciosos, suspiró Neville mientras se adelantaba, asombrado, igual que los demás. Los 2 unicornios adultos yacían uno junto al otro junto a uno de los enormes robles que cubrían el bosque. Sus relucientes pelajes blancos resaltaban con la misma intensidad que la oscuridad del bosque, mientras los cuernos de plata pura que sobresalían de sus frentes llamaban la atención de los niños, que permanecían inmóviles, ligeramente ocultos por las hojas de los árboles circundantes. Los 2 potros saltaban alegremente juntos, con sus pelajes de un hermoso y brillante oro caleón. El grupo permaneció allí unos 10 minutos, observándolos. Finalmente, los adultos los vieron y relincharon a los potros, quienes inmediatamente corrieron hacia sus padres, luego se acercaron al grupo y retrocedieron de nuevo, aparentemente para consultar con sus padres, quienes permanecieron en el suelo. Si tienes suerte, empezarán a sentir curiosidad por ti. Quizás dejes que los acaricies. Necesito alimentar a los caballos de Madame Maxine, pero si prometes tener cuidado, puedes quedarte aquí un poco más. Te lo prometemos, Hagrid, solo nos quedaremos aquí un rato más, dijo Harry en voz baja, mientras sus ojos recorrían la maravilla que tenía ante sí. Hagrid asintió y con una última sonrisa, se alejó en silencio para un hombre tan grande. El grupo permaneció solo unos minutos más, lo suficiente para que uno de los potros se animara a acercarse lentamente y, tras olfatear la mano de Tracey, a lo que su rostro se sonrojó por el esfuerzo de contener la emoción, se encabritó y corrió hacia sus padres. Esto hizo que los adultos se pusieran de pie y se acercaran al grupo, que permanecía inmóvil. Lentamente, los potros se acercaron y se dejaron acariciar unos minutos antes de retirarse. El grupo se marchó lo más silenciosamente posible, hablando solo después de haber traspasado la espesura de los árboles. Eso fue increíble. Increíbles. Eran increíbles. Nunca pensé que sus colores pudieran ser tan brillantes. Bueno, siendo el niño que vivió, Harry tiene contactos. Así es, Ned, solo recuerda tratarme bien. Oh, gran señor Potter, tan asombroso y brillante. Quizás deberíamos pedir que te nombren ministro. O rey. Rey Harry. Oye. El comentario entusiasta y apenas sarcástico de Tracey se detuvo cuando Harry le lanzó un hechizo de derribo. Te lo mereces. Merlín, ¿alguna vez creíste que verías un unicornio? Sí, respondieron los 3 magos de pura cepa, y luego estallaron en carcajadas. Harry se volvió hacia ellos con su propia sonrisa. Está bien, lo sé, pero vamos, crecí pensando que nada de esto podría ser posible en lo más mínimo. Déjame tener mi momento de sorpresa y asombro. Daphne rió mientras rodeaba con su brazo el de Harry. Eres linda. No, no lo soy, soy varonil, murmuró, ruborizado mientras ella resoplaba y lo besaba en la mejilla. Por supuesto, muy varonil. Para entonces, ya habían empezado a avanzar por el pasillo del 3er piso hacia la estatua de la bruja tuerta. Harry aún no les había contado a Neville ni a Tracey sobre el mapa del merodeador, no por falta de confianza, sino principalmente porque él mismo no lo había usado salvo en privado. Las únicas irregularidades que notó fueron la presencia casi constante de Crouch en la oficina de Modi, así como sus visitas a la de Snape. Está bien, voy a revelarles algo a ambos y confío plenamente en ustedes y por eso quiero compartir algo con ustedes. Tracey y Neville lo miraron con anticipación. La cosa es que, cuando mi padre estaba en Hogwarts con sus amigos, hicieron un mapa del colegio que mostraba cada habitación y pasillo, así como a la gente que los habitaba. Sacó el pergamino de su bolso y murmuró la frase mientras observaba los rostros de sus amigos en lugar del mapa y la incredulidad que se extendía sobre ellos mientras las redes se tejían y formaban las habitaciones que conocían tan bien. Oye, somos nosotras. Exclamó Tracey emocionada, señalando los 4 pares de huellas que rodeaban el pequeño dibujo que representaba a la bruja con la palabra Dissendium escrita en él. Sí, y parece que ya está todo despejado, dijo Harry con un guiño mientras sacaba su varita y golpeaba la estatua, diciendo la palabra claro. Vamos entonces, dijo Daphne alegremente mientras entraba primero, ansiosa por continuar con la siguiente etapa de su cumpleaños.
Los cuatro se movieron fácilmente por el pasillo, cuidándose y riendo entre sí mientras Tracey comenzaba a tararear la melodía principal de James Bond. Ahora estamos justo debajo de Oney Duques. Así que, con hechizos desilusionadores, no hablemos más. Yo tomaré la iniciativa. Nos tomaremos de la mano. Pedí una habitación privada y estuvo encantada de ayudar. Daphne y Harry desaparecieron al instante. Neville también desapareció tras los primeros intentos, pero le pidió a Harry que completara otro por si acaso. Tracey, en cambio, solo parecía un poco desenfocada, y esta vez fue Daphne quien rápidamente ayudó a su amiga antes de que salieran por la trampilla y salieran de la tienda. Oxmeade estaba relativamente vacío. Solo unos pocos vecinos se atrevieron a salir, y no hubo ningún percance durante su viaje a las Tres Escobas. ¡Qué pasada!, susurró Tracey emocionada. Somos prácticamente los únicos aquí. Y aún así me has dado 3 patadas en la espinilla, dijo Neville con tono molesto. Lo siento, es difícil saber dónde estás. Harry soltó una risita que hizo que el señor Orleander, dueño de la librería Tomos y Pergaminos, mirara a su alrededor confundido al salir del pub. Una vez dentro, todos se dirigieron a la zona con cortinas que conducía a las habitaciones privadas y respiraron aliviados al terminar el hechizo y hacerse visibles. Harry abrió rápidamente una de las puertas e hizo pasar a todos. La habitación era de tamaño mediano, con paneles de madera y gruesas alfombras verdes. Había una hilera de ventanas que daban a la calle principal y un fuego crepitaba alegremente en la chimenea, llenando la habitación de calor. No puedo creer que lo hayamos logrado. Nos escapamos. Ay, mi abuela me matará si se entera, dijo Neville con una sonrisa despreocupada. En ese momento la puerta se abrió una vez más y apareció Madame Rosmerta, que sonrió a los 4 estudiantes, todos ellos con las mejillas rosadas. Qué bueno ver que algunos estudiantes todavía disfrutan de escabullirse, dijo con un guiño mientras 3 bandejas la seguían. Tomen asiento, tienen la sala por 2 horas. Gracias señora, es muy amable de su parte dejarnos hacer esto. La señora Rosmerta puso una mano sobre el hombro de Harry y le sonrió con cierta tristeza. Recuerdo cuando 4 chicos llegaban a este viejo pub. Se metían de golpe y se escondían en un rincón hasta que un profesor venía a buscarlos o yo los echaba por reírse demasiado. Volver a ver a ese melenudo con sus amigos, pasándolo bien, no le habría dicho que no por nada del mundo. Le guiñó otro ojo y salió pavoneándose, cerrando la puerta sin hacer ruido. Harry sintió una ola de tristeza que siempre acompañaba al anhelo cuando pensaba en sus padres, incluso cuando se giró para reírse de Tracey, a quien Neville había empujado de su silla. ¿Estás bien?, dijo la suave voz de Daphne mientras deslizaba su mano en la de él. Sí, solo lo deseaba. Ella le devolvió una pequeña sonrisa y le besó la mejilla. Vamos, hoy es tu día, ¿qué sientes?, preguntó, empujándola por el hombro y señalando las bandejas llenas de comida. Los 4 se acomodaron rápidamente para disfrutar del festín servido en la mesa para 4 personas. Sándwiches gruesos con roast beef, mostaza, tomate y lechuga. Otros con queso, chutney, mayonesa y jamón. Unos de 3 bocados solo con jamón o mayonesa de huevo. Luego estaban los aperitivos. Salchichas cóctel, rollitos de salchicha, salmón ahumado, pepinillos, aceitunas, patatas fritas de todos los sabores, bocaditos de pollo y palitos de zanahoria. ¿Y qué tal te va con la segunda prueba?, preguntó Tracey mientras comían. Aterrado. Harry respondió con seriedad al instante. Técnicamente, podría no ser Daphne, en teoría lo sé. E incluso si lo fuera, no pueden hacerle ningún daño permanente, ya que no solo es una estudiante bajo su cuidado, sino también la heredera de Greengrass. Sería un suicidio político, ¿verdad?, dijo mirando a su novia en busca de confirmación. Cierto, es un poco ridículo que se tomen tan en serio la tarea cuando deben saber lo ilegal que es, y lo rápido que se les derrumbaría el mundo si algo le pasara a uno de los niños, dijo Neville pensativo mientras servía más salchichas en su plato. Exactamente, pero tenemos un plan. Y me siento más seguro en esta tarea que en la primera. ¿Por qué?, preguntó Traki. Bueno, en la primera prueba, no estábamos seguros de si el Patronus funcionaría contra el dragón o si el huevo era movible. Sé con certeza que el hechizo de buceo funcionará. Lo único que no estoy seguro es cómo colocarán los objetos, si nos equivocamos, en el agua. Si fuera un objeto, habría pensado que le pondrían un peso y lo mandarían a volar, dijo Tracey de inmediato, sirviéndose un poco de cerveza de mantequilla. Pero, ¿se pondrán amuletos con forma de cabeza de burbuja en su lugar?
Supongo que, aunque no deberían los jueces asegurarse de que se quedarán en un mismo sitio. Si están despiertos, ¿qué les impide simplemente irse nadando? Intentaremos ponerte en un área contenida con protecciones. Pero el encantamiento de cabeza de burbuja solo funciona con la persona que lo lanzó. Creo que tendría que ser algo más fuerte, más permanente hasta que su rescatador lo salve. De lo contrario, podrían entrar en pánico si permanecen allí demasiado tiempo, dijo Daphne pensativa mientras hacía girar el tenedor entre los dedos. ¿Como si necesitaran ser noqueados? Preguntó Tracey. Daphne se encogió de hombros. Supongo que no estoy seguro de ningún hechizo como ese. Todos se quedaron en silencio por un momento mientras terminaban de comer. Tío, odiaría ser tú, dijo Tracey, mirando directamente a Harry, quien puso los ojos en blanco. Vaya, gracias. Ah, ya sabes a qué me refiero, tienes toda esa presión de todos y de ti misma. Por no hablar de su padre. Harry palideció, lo que hizo que Daphne le lanzara a su amiga una mirada de advertencia que ella ignoró. Un padre que adora a su familia y se ha ganado varios enemigos simplemente por negarse a matrimonios y estar en la guerra, etc. O sea, olvida a ya sabe quién, Lord Greengrass es de quien tienes que tener mucho cuidado. O sea, él, Tracey. Basta. Tracey cerró la boca inmediatamente al ver lo pálido que se había puesto su amigo León. Lo siento, me dejo llevar, lo sabes. Está bien, Trace, y de hecho me has dado una idea. ¿Lo hizo? Preguntó Neville confundido. Harry se volvió hacia Daphne. ¿Y si le contamos nuestras sospechas a tu padre? ¿Le pedimos que averigüe qué medidas de precaución tomarán? Daphne pensó en ello, asintiendo con la cabeza lentamente mientras daba vueltas a la idea en su mente. Sí, eso podría funcionar. Rápidamente cambiaron de tema a cosas más felices y estaban riéndose nuevamente entre sí cuando Madame Rosmerta entró con una mirada ligeramente arrepentida en su rostro. Muy bien, es hora de irnos. Sean bienvenidos cuando quieran, dijo mientras les entregaba a cada uno una cajita con sobras. Gracias señora Ross. Ay, TCH, nada de eso ahora. Me llaman Rosie, dijo, guiñándole otro ojo y Neville se sonrojó un poco. Está bien, Rosie. Nos despediremos y gracias, dijo rápidamente mientras se dirigía a la puerta. Nef, encantamientos desilusionadores. Ah, cierto. Se sonrojó aún más y esperó a que todos desaparecieran antes de irse, con Madame Rosmerta sonriéndoles. Tracey incluso logró evitar burlarse de él hasta que estuvieron sanos y salvos nuevamente en el pasillo, rumbo a Hogwarts. Sonrojado Nef, te sonrojaste. No lo era. Tú también, te pusiste toda rosada y linda y mimosa y tartamudeante. Eres adorable. No soy adorable. Y no me sonrojé. Somos y fuimos. Sobre todo cuando dijo Rosie. Terminó cantando. Ella era simplemente, muy, agradable. Sí, muy agradable y bonita y amable y, bueno, vamos, dejémoslo en paz. Ya casi llegamos a la habitación, dijo Harry, compadeciéndose de su amigo, cuya ceja empezaba a temblar. ¿Puedo sostener el mapa? Preguntó Tracey emocionada. Lo tomó con entusiasmo, pero asintió solemnemente mientras Harry le hacía jurar que tendría cuidado. 10 minutos después se dirigían a la sala de los menesteres, habiendo esquivado a 3 grupos de personas gracias a la necesidad de Tracey de ser un espía. La habitación había sido diseñada al gusto de Tracey. Amplia y luminosa, con piedra pálida y una enorme alfombra morada en el suelo, con sofás rosa claro y puffs verde brillante. Todos se desplomaron y Neville se frotó el estómago con un dolor exagerado. Hombre, estoy lleno. Estuvo delicioso, gracias Harry, dijo Daphne mientras ponía los pies en el regazo de su novio. No hay problema. ¿Cuál es entonces la siguiente fase? Bueno, esto, y esto, dijo Harry mientras sacaba los regalos envueltos en papel brillante de su bolsa. Tiempo presente. Gritó Tracey, arrastrándose hacia adelante. Daphne parecía asombrada por la selección que tenía delante. Había recibido los regalos de sus padres esa mañana y un libro y artículos para el cabello de Tracey, pero como Harry no le había dado nada esa mañana, había asumido que el plan del día era suyo. Los objetos eran de distintos tamaños y todos estaban envueltos en papel brillante azul claro con una cinta azul oscuro. Ese es mío, dijo Neville, señalando uno un poco voluminoso y blando. Olvidé comprar papel de regalo, así que tuve que pedir prestado el de Harry. Daphne se rió, pero le agradeció la consideración mientras despegaba el papel y revelaba un suéter verde oscuro con un bordado de serpiente en las mangas.
Ay, Neville, es precioso. Muchísimas gracias. Dijo encantada, quitándose el negro que llevaba puesto y volviéndoselo a poner. Me queda perfecto, gracias. He notado que tu Slytherin parece estar un poco desgastado, me alegra que te quede bien, dijo Neville con una sonrisa de satisfacción. Después de darle un rápido abrazo, regresó a su asiento y se volvió hacia los otros regalos. Harry contuvo la respiración mientras ella seleccionaba el más pequeño y comenzaba a desenvolverlo con delicadeza. La pequeña caja quedó al descubierto y ella la abrió con una sonrisa de satisfacción en los labios. Oh, Harry, es precioso. Tracey se inclinó para ver el pequeño dije que tenía un eslabón para engancharlo a la pulsera que Harry le había regalado para Navidad. El dije era una bola de plata transparente con una luz que cambiaba de color en su interior, pasando de morado oscuro a lila, luego a azul claro, luego a azul oscuro y luego de vuelta a la normalidad. Era una pieza sencilla pero hermosa. Gracias, realmente es maravilloso. Su única respuesta fue sonrojarse, y ella rápidamente pasó al regalo mediano por si Tracey lo veía y bromeaba más. El segundo regalo resultó ser una caja de madera de unos 25 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. El exterior estaba bellamente tallado con hendiduras y espirales que le recordaron a Daphne las olas, y en cada esquina de la superficie estaban las mismas 4 palabras que había puesto en su marco de fotos. Virtus, Fiden, Spe, Amicitia Coraje, Fe, Esperanza, Amistad. La abrió para revelar un joyero, con diferentes secciones abiertas para revelar una lujosa seda verde esmeralda. Les envió una carta a tus padres, preguntándoles qué podrías pedir y mencionaron que esto podría gustarte. Traje la caja y Hagrid me ayudó a tallarla, así que supongo que es un regalo conjunto. En fin, tus padres dicen que tienes un montón de cosas brillantes. Él le dirigió una sonrisa descarada y su corazón se hinchó al ver lo fácil que le resultaba bromear con ella, lo empujó juguetonamente y dejó la caja a un lado con cuidado antes de rodearlo con sus brazos abrazándolo con fuerza. Me encanta. Dijo en voz baja. Retirándose con cuidado, le agarró la mano mientras colocaba el último regalo en su regazo. Rasgó el papel con entusiasmo para encontrar la impresionante capa negra con el escudo de Greengrass en el lado izquierdo. Tenía un interior de color morado oscuro y 2 bolsillos profundos a cada lado que ya contenían un paquete de fresas cubiertas de chocolate y eclairs de chocolate. Intercambiaron chistes e historias de cumpleaños infantiles hasta que Neville y Tracey decidieron en silencio darles un poco de privacidad y de repente recordaron que tenían deberes. Al salir, la habitación resplandeció, dejándolos con una habitación más pequeña y un sofá azul pálido que los acogió cómodamente mientras se acurrucaban en la calidez del otro. Entonces, ¿un buen día? Lo mejor. Respondió ella con una sonrisa feliz. Permanecieron abrazados, intercambiando besos ocasionalmente, pero la mayor parte del tiempo hablando de la infancia, cosas que extrañaban y regalos del pasado. ¿Qué vas a hacer por Pat Falls? Bueno, primero que nada estaba pensando en una linda broma. Oh, Harry, eso es malo. Voy a prepararle una poción ingeniosa que le cambia el pelo y griega. Ella seguía reprendiéndolo mientras se dirigían a las salas comunes de Slytherin justo después del toque de queda. De pie, pasando la esquina, la abrazó. Ella lo apretó con más fuerza y apoyó la cabeza en su hombro, apretando el rostro contra su cuello. El mejor cumpleaños de mi vida. Murmuró adormilada y sintió su sonrisa al besarle la frente. La invitó a entrar y la sonrisa de ella lo animó mientras regresaba a la sala común. Partiendo hacia el lago temprano en la mañana del 24 de febrero, preocupados pero con un optimismo cauteloso, enviaron una carta a Lord Greengrass, quien, por lo que parecía, irrumpió en la oficina de Dumbledore con el ministro Fudge siguiéndolo, balbuceando y rechazando categóricamente la idea de que Daphne fuera arrojada al lago y que, si ocurría lo contrario, marcaría el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Lo que siguió fue una larga discusión de 2 horas sobre las medidas de seguridad implementadas y las numerosas protecciones que habría para garantizar que los campeones y sus rehenes salieran ilesos y se les presentaran los desafíos y obstáculos necesarios que pondrían a prueba sus habilidades. Desafortunadamente, el rehén tenía que ser una persona para que los campeones tuvieran que esforzarse al máximo, y Dumbledore admitió a regañadientes que la mayor parte del colegio probablemente se quedaría sin nada, por lo que la decisión estaba entre Neville, Tracey y Daphne.
Al final, Lord Greengrass había iniciado un contrato que colocaría a Dumbledore y Fudge en posiciones muy incómodas, que juraban que Daphne y el resto de los rehenes estarían a salvo y el propio Lord Greengrass colocaría los encantos necesarios en su hija. Harry y Daphne habían permanecido tranquilos mientras el profesor Snape había ido a buscar a su estudiante a la biblioteca la noche anterior, pero al irse, le apretó la mano a Harry. Le susurró que confiaba en él y que si algo pasaba, no tendrían tiempo a solas pronto. Ahora miraba las tranquilas y grises aguas del lago, que ya estaban heladas, y estaba repasando el plan en su cabeza, paso a paso, repasando cualquier cosa que pudiera salir mal. Neville y Tracey lo sacaron de sus pensamientos, quienes se acercaron a él en silencio mientras algunos estudiantes también se acomodaban en las gradas un poco más lejos. Harry hacía todo lo posible por ignorarlos y mantener sus pensamientos centrados en Daphne, aunque cuando Lord Greengrass se acercó a ellos y le dio una palmada en el hombro, girándolo para que lo mirara, el padre supo que su hija estaba en buenas manos ante la determinación, la preocupación y la fuerza que brillaban en sus ojos esmeralda. Buena suerte, señor Potter. Espero que tenga éxito. Con un gesto de la cabeza hacia Neville, Lord Greengrass los dejó para dirigirse al puesto dedicado a quienes habían pagado lo suficiente para asistir, como Lucius Malfoy y otros miembros del grupo de magos. Todo irá bien, amigo. Estamos preparados y listos, y sabes exactamente qué hacer. Solo ve a buscarla. Gracias, Nev, nos vemos en el otro lado. Tracey simplemente lo abrazó y le informó severamente que le devolviera a su mejor amiga. Los tres se separaron y Neville y Tracey se dirigieron a las gradas inferiores para acceder más fácilmente a la orilla del lago. Mientras estaban sentados, Tracey le agarró la mano con fuerza. Por mucha confianza que tuviera en Harry, su mejor amigo estaba allí abajo y necesitaba consuelo. Harry se dirigió hacia donde estaban los jueces, Perky, una vez más, sustituyendo a Crouch, que estaba enfermo de nuevo, y el resto de los campeones, que se encontraban en un pequeño muelle frente a las gradas. Ignoró las fanfarronerías de Bagman sobre lo orgullosos que deberían estar de sus primeras actuaciones y escuchó al exjugador de Quidditch hablar sobre la segunda prueba, con la voz mágicamente amplificada para que todos en las gradas también pudieran oírlo. Él sabía sobre la apuesta de Bagman, los gemelos se habían enterado hace un tiempo cuando se había negado a pagarles el mundial de Quidditch y lo habían acosado hasta que dejó escapar que les debía más a los goblins. Debido a esto Bagman había estado tratando de ofrecer su ayuda a Harry desde entonces, pero habiendo pensado que el juez solo lo mataría, el exjugador de Quidditch pensó que volar una escoba cerca de un dragón habría sido una buena idea. Por el amor de Dios, había declinado cortésmente todas las ofertas de ayuda. Estamos aquí para la segunda prueba. Los campeones han tenido 2 meses y medio para descifrar la pista del huevo dorado y prepararse adecuadamente. Ahora les revelaré la tarea. En unos momentos, los campeones se adentrarán en el lago para encontrar a un rehén. Quizás noten que algunos de sus compañeros han desaparecido, de momento están ilesos. Los campeones tienen 1 hora para encontrarlos y devolverlos a la superficie, donde serán liberados de un sueño encantado. Campeones, a sus puestos de partida. Cada uno se dirigió a una sección del muelle que tenía una bandera con el símbolo de Beauxbaton, 2 varitas cruzadas sobre tela azul pálido. Un águila bicéfala roja representaba a Durmstrang. Un tejón junto al escudo de Hogwarts y también un león junto a un escudo de Hogwarts. Harry frunció el ceño al ver este último y, con un rápido movimiento de varita, lo cambió por el escudo de armas de Potter y Black. Dumbledore hizo una mueca al ver el cambio y decidió tener otra conversación con él. Quizás si hablaba con el abogado de Sirius, Harry se alegraría más. No tenía ni idea de que Madame Bones y Monsieur Allard habían estado trabajando sin descanso para preparar el juicio y que no tenía nada que ofrecerles. Harry mantuvo la mirada fija en el agua, listo para cuando sonara el silbato. Apuntándose rápidamente con la varita, susurró Flatuaquam antes de zambullirse con precisión, gracias a las lecciones de Daphne. Suspirando aliviado al respirar, lanzó un rápido lumos para asegurarse de poder hablar con normalidad y se dirigió hacia el centro del lago, manteniéndose cerca de la superficie para orientarse mejor, tener luz solar y menos problemas. Funcionó. Apenas 5 minutos después, y con un montón de hechizos aqua erupto que le permitieron avanzar rápidamente, Harry comenzó a descender y, gracias a las indicaciones de Myrtle, supo exactamente dónde estaba. Derrapando a la izquierda, vio de inmediato un pequeño grupo de cabañas y también a algunas sirenas que, aunque lo miraron fijamente al pasar nadando, no se acercaron a él, salvo por un breve movimiento de cola.
En el centro de las cabañas había una estatua de un tritón que alzaba heroicamente una lanza sobre su cabeza, y alrededor de esta estatua había 4 personas, cuyo cabello y ropa se movían lentamente con el agua. Harry no reconoció a los 2 primeros, aunque uno tenía el pelo largo y plateado, como el del campeón francés. El otro era un joven de 17 años con cabello castaño claro, mandíbula pronunciada, nariz larga y túnica de Durmstrang. Los largos mechones negros de Cho-Chang le caían alrededor del rostro, y su rostro pálido tenía un tinte verdoso por el agua circundante. Sin embargo, la atención de Harry se centró de inmediato en su novia y nadó rápidamente a su lado, posándole las manos en el rostro y sintiendo el frío que sentía. Mirando a su alrededor, no vio rastro de los demás campeones, y aunque apenas llevaban 20 minutos de prueba, el instinto de Harry le decía que algo andaba mal. Un movimiento por el rabillo del ojo le hizo notar que la gente del mar se había acercado y que uno con una lanza afilada le hacía señas a Daphne y luego a la superficie. Harry rápidamente agitó su varita hacia los demás rehenes. Lord Greengrass le había informado del hechizo de éxtasis al que serían sometidos, y, pensando también un encantamiento de calentamiento y un encantamiento de relámpago. En ese momento, la gente del mar se quejaba de él, y varios otros con lanzas comenzaron a acercarse. Con un movimiento de varita contra las ataduras que la sujetaban, los impulsó a la superficie. Sintiendo nada más que pura alegría y alivio cuando los ojos azul y hielo se posaron en los suyos, convocó el bote desde donde había estado esperando en la orilla del agua, lanzando hechizos de calentamiento mientras esperaban y luego hechizos de secado mientras subían. Daphne se movió directamente a su regazo, envolviéndolo con sus brazos y con otro hechizo murmurado, el bote comenzó a moverse hacia la orilla y se abrazaron mientras Harry le entregaba una poción de pimienta. Para Daphne, quien a pesar de tener plena fe en su padre, solo pudo sentir alivio cuando su cuerpo regresó a ella en cuanto su cabeza emergió, el aire llenó sus pulmones y sus ojos esmeralda la miraron fijamente. Ahora, sentada cómodamente en su regazo, sintiéndose cálida y segura, pensó que tenía el recuerdo perfecto del Patronus. Al llegar al muelle, Harry la ayudó de inmediato justo antes de que una bala de cañón rubia chocara con ella. Astoria balbuceaba sobre lo feliz que estaba de haber salido y cómo sabía que Harry la rescataría mientras su padre le estrechaba la mano a Harry, apretaba los hombros de su hija antes de admitir que ahora se iría a informar a su madre, quien no había podido venir. Se acomodaron en las gradas con Daphne entre su hermana y su novio y esperaron, charlando en voz baja, pero dando la bienvenida a las otras 2 del grupo cuando llegaron y se acomodaron. Neville le dedicó a Daphne una pequeña sonrisa, pero con alivio en el rostro, mientras que las 2 chicas se dieron un abrazo rápido pero fuerte antes de que Daphne regresara al regazo de Harry. En algún momento, Ron irrumpió en la tranquila burbuja de los 5, pero las barreras de privacidad, instaladas rápidamente, le impidieron acercarse a menos de 1 metro y su voz se apagó. La única emoción de los siguientes 20 minutos fue cuando Fleur de la Cour, forcejeando y gritando, fue sacada del agua con el mono ligeramente roto y rasguños en las extremidades. Se aferró a Madame Maxine gritando Monsieur. Y tuvieron que darle una bebida calmante. Harry apretó los brazos alrededor de la cintura de Daphne e inclinó la cabeza para acurrucarse en su cuello, respirando su aroma y disfrutando de la presión de su mano en la suya. No podía imaginar el miedo de no volver a verla, pero se negó a hacer nada que lo obligara a dejar a la mujer en sus brazos. El ministro de magia podía ser un completo incompetente, pero ni siquiera él iba a arriesgar las relaciones internacionales dañando a una estudiante de otra escuela. Al transcurrir la hora, Cho-Chang fue entregado a los brazos de Madame Pomfrey, quien inmediatamente la atendió con una poción de pimienta y mantas calientes. Cedric se subió a las vigas de madera con un mínimo esfuerzo y sonrió al ver a Harry ya allí. La pareja se dirigió después de que la enfermera los declarara aptos para irse. ¿Está bien, Harry? Pan comido. El temblor en su voz y la forma en que respondió a Daphne con un sí fugaz contradecían la sonrisa despreocupada en su rostro. ¿Qué tal tu baño? No me puedo quejar. Tuve un pequeño encontronazo con unas anguilas, pero me dejaron en paz después de unos aguamentis. Supongo que no viste a Krum, ¿verdad? No. ¿Algo que quieras compartir? Diré que el tipo solo se convirtió en medio tiburón. Ante sus expresiones de incredulidad, asintió con entusiasmo. Sí, me quedé impactado, pero miré a mi izquierda justo al entrar al agua y tenía la cabeza de uno. La transfiguración parcial no está precisamente mal vista, pero me sorprendió que eligiera un animal tan peligroso.
En ese momento, se escuchó un grito desde las gradas cuando el chico Durmström se lanzó por la borda con una cabeza de tiburón a su lado, que se encogió rápidamente para revelar a Viktor Krum. En ese mismo instante, otro grito se escuchó entre la multitud cuando aparecieron varias sirenas con una joven de cabello plateado en medio. En cuanto su cabeza salió por completo del agua, también abrió los ojos y comenzó a gritar en francés, presa del pánico, forcejeando claramente en el agua. Fleur finalmente se liberó de su directora y se lanzó de vuelta al muelle. Finalmente, las dos lograron llegar a la borda, donde se negaron rotundamente a soltarse mientras Dumbledore parecía tener una conversación con las sirenas. 10 minutos después, los campeones y sus rehenes fueron llamados al frente de las gradas, donde se encontraban los jueces. Damas y caballeros, la segunda prueba ha terminado y ahora revelaremos los puntos, comenzó Bagman. En cuarto lugar, con 24 puntos, tenemos a Mademoiselle Fleur de la Cour, quien, con un excelente uso del encantamiento de cabeza esférica, desafortunadamente fue atacada por Grindylows y no pudo rescatar a su rehén. En tercer lugar, con 40 puntos, presento al señor Viktor Krum, quien realizó una excepcional transformación parcial en tiburón y logró rescatar a su rehén. Sin embargo, se pasó del límite de tiempo por 13 minutos y medio, por lo que se le restan puntos. En tercer lugar, tenemos a Cedric Diggory, de Hogwarts, quien realizó un uso maravilloso del encantamiento de cabeza esférica, logró derrotar a las anguilas que se encontró y rescató a su rehén a solo 2 minutos de la hora. Le otorgamos 45 puntos. Y en primer lugar, por llegar dentro del límite de tiempo con el uso de un hechizo de buceo que no se había visto en muchos años, así como por invocar el barco y cuidar no solo a su propio rehén, sino también a los demás, colocando calor, relámpagos y comprobando que el hechizo de éxtasis estaba intacto. Premio al señor Harry Potter 50 puntos. Los vítores eran inmensos, pero Harry mantenía la vista fija en Daphne y apenas notó a la gente que coreaba su nombre. Solo apartó la mirada al darse cuenta de que la campeona caminaba hacia él, con la mano envuelta en la de la niña que parecía tener apenas 12 años. Fleur de la Cour se detuvo frente a ellas y esperó a que se pusieran de pie antes de hablar. La ayudaste, aunque no te correspondía. Mi hermana, Gabrielle, está bien gracias a ti. Mirando rápidamente a la bruja que estaba a su lado, extendió una mano delgada y pálida. Gracias de todo corazón. Harry lo sacudió y sonrió a Gabrielle, que estaba sonrojada locamente y estaba medio escondida detrás de su hermana. Me alegro de que estés bien. Las chicas se giraron para regresar con su directora antes de que la mayor se girara para mirar directamente a los ojos del niño que vivió y una sonrisa adornara sus labios. Cuando salió tu nombre, te llamé niño pequeño. Escuché las historias y creí que lo harías por tu fama y fortuna. Ahora veo que me equivoqué. Te pido disculpas por mi falta de educación y el dolor que pude haber causado. ¿Me perdonas? Harry se quedó atónito, pero a punto de reaccionar con indiferencia, sintió un ligero tirón hacia ella, como cuando había ido al mundial. Claro que era un cuarto de vela. Luchó por recuperar el control mientras el poder de la vela lo alcanzaba. Sintió la tentación de hacer lo que ella quisiera, de aceptarla por completo, y sintió que se hacía más fuerte a medida que intentaba imponer la oglumancia en la que ahora se estaba volviendo bastante hábil. Solo cuando volvió a concentrarse en la belleza rubia a su lado logró responder con rigidez. Te equivocaste al asumir tanto de mí, tú que debes tener todo tipo de prejuicios. Sin embargo, tampoco me conoces y dudo que alguna vez lo hagas, así que te perdono por escuchar las mentiras. Ella pareció sorprendida de que él no se hubiera convertido en un mar de lágrimas, y un destello pasó por sus ojos mientras lo miraba calculadoramente antes de asentir y volverse hacia su directora y sus amigos de la escuela. Daphne apenas se contenía mientras miraba con furia al imbécil francés que se había acostado con su novio. ¿Cómo se atrevía a usar su vela para que todos sus pecados fueran perdonados? Cuando Harry le apretó la mano, quedó atrapada en su mirada y la sonrisa en sus labios, y sintió que todo su ser se llenaba de felicidad. Él la había reprimido por ella, se había alejado del poder mostrado y había regresado a ella. Ella se acercó, indiferente a los testigos, y lo besó en los labios, ladeando la cabeza y deslizándole los brazos alrededor del cuello mientras sus labios se suavizaban y se movían con los suyos. Se oyeron silbidos a montones cuando se apartaron, y Neville y Tracey luchaban por ocultar la risa, pero los 4 amigos y Astoria se movieron rápidamente entre la multitud, ignorando sus nombres, mientras escapaban a las cocinas en busca de paz y tranquilidad.
Toby lo saludó con entusiasmo y abrazó a Daphne con fuerza, lloriqueando sobre lo feliz que estaba de que la señora Lucas estuviera a salvo, mientras los demás elfos también los rodeaban, preguntándoles qué podían hacer por ellos. Winky incluso les hizo un tímido gesto de la cabeza desde donde estaba barriendo el polvo y desvaneciéndolo. Sus ojos no estaban tan rojos como la sangre y, aunque no sonreía, al menos no sollozaba. Continuó con su trabajo después de que Daphne la saludara con la mano. Bueno, menos mal que ya pasó, dijo Daphne, agarrando a sus novios. Astoria también abrazaba a su hermana. ¿Cómo fue?, preguntó vacilante. Estuvo bien, cariño. Cuando el profesor Snape vino a buscarme, me llevó directamente a la enfermería. Allí, él, el profesor Dumbledore y papá me explicaron lo que sucedería y cómo funcionarían los hechizos. Tenían a todos los rehenes allí y, salvo la hermana de Fleur, todos sabíamos lo que estaba pasando y estábamos bastante tranquilos. Papá me dijo que estaría ahí todo el tiempo y que confiaba en que Harry me protegería. Entonces fue como si me hubiera quedado dormida y, al despertar, Harry estaba allí y yo estaba mojada y fría. Nada más y nada menos. El hecho de que aún no se hubiera soltado de la mano de su rescatador le dio a Astoria la única pista de que su hermana había estado asustada. Bueno, Harry te sacó, así que ya está todo bien, dijo Astoria, decidida a hacer sentir mejor a su persona favorita. Sí, me atrapó bien, respondió ella, y la sombra de sus ojos finalmente se desvaneció mientras los dos se apoyaban el uno en el otro. Neville y Tracey les sonrieron con indulgencia mientras se sumergían en la felicidad de haber superado otra prueba juntos. Capítulo 13. Tiempo del Patronus. Sirius Black. ¿Asesino o incomprendido? Por Rita Skeeter a finales de enero se produjo un anuncio sensacional. Sirius Black había sido absuelto y desde entonces vivía en Francia en libertad junto a Remus Lupin, un conocido hombre lobo. Esta reportera tuvo que investigar a fondo antes de comprender finalmente lo ocurrido, y ahora cree que es el momento de revelarlo todo. Desde que escapó de la prisión de Azkaban en el verano de 1993, Sirius Black ha sido perseguido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Numerosos miembros de nuestra élite de aurores han luchado en vano para desenmascarar al presunto asesino en masa utilizando todos los rastreadores imaginables. Aunque se sospecha que le deseaba daño al niño que vivió, su propio ahijado. Por su participación en la muerte de su amo, quien usted sabe. Sirius Black no ha sido visto en Gran Bretaña desde que casi fue arrestado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería en 1994, por lo que no debería sorprenderle, querido lector, que este reportero revele que ha estado viviendo en el continente. Durante el mes de noviembre, el Sr. Black contactó con un viejo conocido llamado Julian Allard, quien trabaja en el ministerio francés como una rama de las fuerzas del orden. El Sr. Allard estaba convencido de la cuestionable inocencia de Lord Black y logró orquestar un juicio donde el Wizengamot francés lo declaró inocente. Black, a quien todos conocían como culpable desde el principio, fue llevado a Azkaban en cuanto lo encontraron riendo en la calle. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, se ha revelado, según el tribunal francés mediante el uso de pensivos y veritaserum, que, en primer lugar, fue Peter Pettigrew el guardián secreto de los Potter y, en segundo lugar, fue Pettigrew quien llenó la calle de muggles antes de desaparecer de la vista. Esta traición, sumada a la terrible pérdida y el dolor que Black ya sentía, le hizo perder la cabeza. Los expertos afirman que esta es la causa de su risa y la falta de otras emociones en la escena del crimen. Las acciones de la anterior ministra de Magia, Millicent Bagnold, y de Barty Crouch Sr., quien entonces era jefe de las fuerzas del orden, llevaron al encarcelamiento inmediato de Lord Black sin siquiera permitirle un juicio. El ministro Fudge afirma: Lord Black es miembro de nuestra comunidad. Es justo que reciba el juicio que tan terriblemente le negaron. Es por esta razón que Monsieur Allard y Madame Bones, jefa del DMLE, están ahora trabajando juntos para preparar el juicio de Sirius Black el 12 de marzo de 1995. Aunque muchos aún no están seguros de su virtud, algunos, incluido su ahijado, están seguros de un resultado positivo. Para más información sobre la historia de la amistad entre Black y los Potter, vaya a la página 2. Para más información sobre el juicio francés a Sirius Black, vaya a la página 3. Para más información sobre Peter Pettigrew, vaya a la página 5. Harry arrojó el periódico con disgusto. El artículo de doble filo cubría todos los aspectos y claramente estaba hecho para asegurar que todas las personas correctas pudieran estar complácidas, fuera cual fuera el resultado.
El juicio de Sirius en Gran Bretaña comenzaba el mes siguiente, y la noticia de que Harry lo conocía y lo apoyaba dio pie a una conversación infinitamente más interesante que la segunda prueba. Snape había empeorado aún más durante pociones, ahora mirando a Harry con una ferocidad que había hecho temblar de miedo incluso a los Slytherin. Inglaterra, o al menos el Ministerio de Magia inglés, se había convertido en el hazmerreír al salir a la luz la farsa de no haber recibido un juicio y el fracaso de su captura en Hogwarts. Todos sabían que no aceptar la absolución y concederle su propio juicio no era más que un truco publicitario de Fudge para demostrar que tenía el control. Sirius y Monsieur Allard no estaban seguros de qué esperar del juicio y, aunque sabían que se utilizaría Veritaserum, no estaban 100% seguros de que alguien intentara introducir una pregunta que no querían que se respondiera. Empezó a desayunar de nuevo, disfrutando de la tranquilidad que le proporcionaba madrugar el fin de semana. Había pocas personas en el gran comedor. Unos pocos Ravenclaw, un pequeño grupo de lo que supuso eran Hufflepuffs de primer año solo por su tamaño, y algunos Gryffindors de séptimo. Nadie lo molestaba ni susurraba sobre él, y se sentía bien. La única profesora despierta era la profesora Sinistra, la de astronomía, que parecía a punto de quedarse dormida. Ya había visto ir y venir a Moody, y el hombre había pasado junto a él con un gruñido. Potter, buen trabajo en la segunda prueba. Una Slytherin solitaria que irónicamente era su favorita, cruzó las puertas y se sentó a su lado, dándole un beso rápido mientras lo hacía. Tengo un hambre terrible. Me has tenido despierto toda la noche. ¿En qué estabas pensando? Yo. ¿Fuiste tú quien siempre quiso intentarlo de nuevo? Quería que quedara perfecto. Y tus instrucciones eran difíciles de seguir. Soy bastante nueva en todo esto de la enseñanza, bueno, al menos fue mejor que la primera vez. Daphnia Patronus lleva tiempo, no se aprende de la noche a la mañana y tú solo llevas una semana haciéndolo, a mí me llevó 6. Lo sé, pero podemos practicar un poco más hoy, por favor. Ella le tomó la mano y lo miró suplicante a los ojos, usando descaradamente su mirada de cachorrito para su propio beneficio. Él asintió con una risa y la besó rápidamente antes de volver a su desayuno. 10 minutos después, Neville se había unido a ellos y más gente llenaba el salón, la mayoría de ellos mirando al trío que se había acomodado más cerca del final de la mesa de Gryffindor y susurrando a sus amigos con el periódico entre ellos. «Oye, ¿dónde está Tracey?», preguntó Harry, al darse cuenta de repente de que el cuarto miembro del grupo no había aparecido. «Oh, ella está detenida con Sprout por causarle daño físico a otro estudiante». «¿Qué?». Escuchó a Bones y a Bot hablando de mí y simplemente olvidó avisarles que había cambiado el pus de Bulbotuber por la tierra gelatinosa de la trampa para bebés. Ya veo, no se molestará si vamos a practicar. No, incluso lo alentó. Como el salón estaba casi lleno, el grupo decidió que era hora de irse y recogió las cosas, dejando lugar a miradas fijas y conversaciones interrogativas. Harry, ¿puedo hablar contigo? Un tono tímido y bajo se coló en medio de la historia de Neville sobre su caída a la fuente a los 9 años. Harry cerró los ojos y respiró hondo antes de girarse para encarar a su antiguo amigo. Hermione se quedó a 1 metro de ellos, retorciendo las manos y levantándolas para acomodarse el cabello detrás de las orejas antes de que volviera a salir disparado. Aunque apartó la mirada de él, había una mirada de férrea determinación que le recordaba a cuando ella tenía un problema y simplemente tenía que resolverlo antes de estallar. Señorita Granger, creo que no tenemos nada más que decirnos. Cuando iba a alejarse, sus siguientes palabras lo detuvieron. Lo siento. Le habían salido de los labios con la fuerza de quien de repente necesita desahogarse y hacerse escuchar. Lo siento por todo. Siento no haberte defendido, siento haberte dicho cosas tan horribles desde entonces. Siento lo del artículo, no estaba pensando, sé que eres inteligente, claro que sí. Estaba tan enfadada y molesta porque no me lo habías dicho. Siento que durante todo esto ni siquiera haya considerado darte el beneficio de la duda y hablarte de ello. Sé que odias la atención y sé que querías un año tranquilo y que fui tan estúpida. Lo miraba fijamente a los ojos con avidez, y él casi sintió ganas de retroceder al sentir sus palabras impactarle. Pero sobre todo, Harry, siento muchísimo no haberte creído y haberte abandonado.
Lo siento mucho y sé que quizá nunca me perdones, pero necesito que sepas que sí, de verdad, no puedo creer que hayas sido tan tonta como para pensar que querrías algo de esto y que hayas sido tan desconsiderada con lo que debiste sentir, y fue tu reacción la que me hizo darme cuenta de lo idiota que he sido. Lo siento, Harry, y algún día espero poder recuperar tu amistad y que puedas perdonarme. Harry rompió el contacto visual con ella, incapaz de creer que realmente le creyera. Hubo un tiempo en que había pensado que era una de las mejores amigas que jamás podría imaginar. Su traición no solo le había dolido, sino que le había roto un pedazo del corazón. Ahora estaba allí y finalmente le creía, pero sentía que era demasiado tarde. Sin embargo, lo había buscado y prácticamente le había rogado perdón. Miró a su alrededor por el vestíbulo, dándose cuenta de repente de lo grande que era y de lo silencioso que podía ser, como si el mundo entero contuviera la respiración. Destellos de ella defendiéndolo cuando otros lo llamaban heredero de Slytherin, de la gente pensando que se encogería de miedo ante la mera mención de Black, de las muchas veces que se había asegurado de que tuviera tarta de melaza extra cuando sus pesadillas lo mantenían despierto y de la investigación extra que hizo para su primer partido de Quidditch. Todo esto corrió por su mente mientras la miraba. Hermione, no puedo perdonarte. Quizás algún día, pero ahora mismo, yo solo. Los ojos de Hermione brillaron con lágrimas contenidas, pero asintió con la cabeza e incluso dio un pequeño paso hacia él. Entiendo a Harry. Me he portado fatal contigo y. Señaló con la mano a Daphne y Neville, que estaban a pocos metros detrás de él. ¿A quiénes te apoyaron? Lo siento, Neville, supongo que nunca te he tratado con el respeto que mereces y siento que he perdido a alguien que podría haber sido un gran amigo. Greengrass, mi única excusa es que estaba celosa. La cita del artículo fue cruel y maliciosa, y te pido disculpas sinceramente y espero que algún día me veas como algo más que una traidora. Se volvió hacia Harry. Solo espero que sepas que lo siento mucho, fui increíblemente estúpida. Si eres tonto, no quiero pensar en lo que soy. Y por un momento, fue como en los viejos tiempos mientras se sonreían, luego recordaron y, aunque una chispa de calidez regresó a sus miradas, las sonrisas se desvanecieron. Bueno, no importa. Fui un estúpido y prometo que haré todo lo posible por compensarlo. Si puedo ayudar en algo, gracias, Hermione, pero tengo toda la ayuda que necesito. Mi novia es una genio secreta y ha hecho un trabajo maravilloso este año. Se giró hacia su novia, cuyo rostro estaba frío pero cuyos ojos brillaban, y le tendió la mano, que ella aceptó de inmediato. Daphne, ella es Hermione Granger, una vieja amiga mía. Hermione, mi novia, Daphne Greengrass. Por favor llámame Hermione y será un placer, señorita Greengrass, tienes un novio maravilloso. Créeme, lo sé muy bien y llámame Daphne. ¿Estás en mis runas antiguas? Le ofreció la rama de olivo y la tomó con entusiasmo el Gryffindor. Sí, ¿cómo va tu ensayo? Necesito pedir prestada la traducción avanzada de runas pero no hay más copias en la biblioteca, ¿la tienes? Sí, lo haré. Te lo contaré mañana. Creo que ya te he quitado bastante tiempo. Disfruta del fin de semana, Harry. Me alegro mucho por Sirius. Espero de verdad que todo salga bien. Gracias, Hermione, nos vemos por ahí. Con una pequeña sonrisa, el Gryffindor de cabello espeso se dirigió al pasillo, dejando a los demás dirigiéndose a la biblioteca mientras procesaban la disculpa. Estaban haciendo sus tareas cuando Neville habló, su voz era tranquila pero la preocupación tenía su tono tranquilo. Harry, ¿está todo bien? Harry suspiró, dejó la pluma y se recostó en la silla. Intentó expresar sus pensamientos con palabras, pero solo consiguió abrir y cerrar la boca varias veces. Neville le sonrió mientras dejaba el libro de herbología que estaba consultando. No puedo decir que lo entiendo, pero creo que está bien no saber qué sentir en esta situación. Eran mejores amigos, ella te lastimó, lo superaste, ella pidió disculpas, quieres recuperarla pero tienes miedo. ¿Verdad? Más o menos. Siéntete libre de decirme que me calle, pero en este caso no tienes que pensar mucho en esto. Dijo que lo siente, el tiempo dirá si lo dice en serio. No tienes que volver a ser su mejor amigo y no puedes esperar que todo vuelva a la normalidad. Te lastimó mucho, amigo. Y si necesitas espacio para poder superar su disculpa, aprovéchalo. Sabe lo equivocada que ha estado estos últimos meses y no me sorprendería que hiciera todo lo posible por darte espacio, pero también por hacerte saber que está ahí. Probablemente fue la primera vez que Neville ofreció tantos consejos sobre algo que no fuera herbología y Harry sonrió. Gracias, Nev, eso realmente me ayudó mucho.
Neville le sonrió con humor y sus ojos se iluminaron. Oh, ¿no lo sabías? Soy un experto en dar consejos a la gente. Daphne, que se había retirado con tacto para buscar un libro al comienzo de su conversación, apretó el hombro de Harry mientras se dejaba caer en su asiento. Claro, Neville. ¿Por qué no te preguntas si la poción calmante debería ser verde o morada cuando debería ser azul? Oh, Merlín, esa fue una ocasión, déjalo ir. Claro, de todos modos, mis runas ya están listas, así que podemos volver a probar el Patronus. 15 minutos después, los tres entraban en la sala de los menesteres que Daphne había ideado, amplia y redondeada, con techo abovedado y amplios ventanales que dejaban entrar la luz del raro día soleado escocés sobre una gruesa alfombra gris que yacía en el centro. Había 3 sillas juntas, un par de puffs y una mesa con material de escritura. Neville se hundió inmediatamente en una de las bolsas de frijoles mientras Harry y Daphne se dirigieron a la alfombra. Bien, intentémoslo de nuevo, dijo Harry con una sonrisa cansada que hizo que Daphne lo fulminara con la mirada antes de que sus rasgos se suavizaran de nuevo. Cerró los ojos antes de levantar la varita y hablar con claridad. Expecto Patronum. Al igual que las 3 últimas veces que lo lanzó, una densa nube plateada surgió de su varita y se deslizó por la habitación. El resplandor era intenso y Harry apenas distinguía un movimiento en el centro, como si la criatura se retorciera, pero no pudiera abrirse paso. Varios intentos después nada había cambiado. No puedo. Gritó finalmente. Jamás podré hacerlo bien. No entiendo, lo estoy diciendo bien. Harry, ¿estás seguro de que el movimiento de la varita es correcto? Pensé que este recuerdo lo solucionaría. Al notar que su rostro se cerraba, lo que solía ocurrir cuando se sentía vulnerable, Harry sacó rápidamente su varita. Expecto Patronum. Como siempre, Cornamenta irrumpió, dando brincos por la habitación antes de volverse hacia Harry como para preguntarle por qué lo habían convocado. Centrando toda su energía en Daphne, Cornamenta se dirigió a la Slytherin que le sonreía suavemente y le acarició la mejilla con la cabeza antes de desaparecer. Daphne levantó la cabeza para mirar a su novio mientras él le tomaba la mano y la miraba fijamente. Un Patronus no se basa en el recuerdo en sí. Un Patronus es protección, amor, alegría, paz. Es todo lo bueno y puro. Deja de concentrarte tanto en el recuerdo y empieza a centrarte en los sentimientos. Piensa en la calidez que te infunde ese pensamiento. El poder y la fuerza de estas emociones es lo que quieres replicar en la forma del Patronus. Tras un discurso como ese, incluso Neville se puso de pie pensando en el pequeño recuerdo que tenía de sus padres. Al igual que Harry, fue la alegría de lo que podría ser lo que ayudó a sus patrones. Daphne volvió a cerrar los ojos. Recordó estar en el barco, la seguridad que sintió, el alivio que él logró superar. Sintió crecer la pequeña chispa de amor que sentía por él en ese instante, pensó en la alegría que la había reconfortado hasta los pies al abrir los ojos y ver lo primero que fue el fuego que ardía en su mirada esmeralda. Expecto Patronum. Su voz era tranquila al decirlo esta vez, y temblaba ligeramente por las emociones que la recorrían. No necesitó oír el jadeo silencioso de Neville para saber que lo había logrado. Sintió el encantamiento estallar desde lo más profundo de su corazón. Sintió el susurro de la magia alrededor de sus piernas antes de que la abandonara, y al abrir los ojos supo exactamente qué era. Un gato Nebelung. Merodeaba por la habitación, con la cabeza alta, y aunque sus brillantes ojos plateados reflejaban calidez, se percibía cierta indiferencia en su porte. Al volverse hacia Daphne, ésta se arrodilló casi con reverencia para extenderle una mano, y la criatura se movió para deslizarse por su lomo antes de retroceder y desvanecerse. De repente, Harry soltó un sonoro "uy". Y Daphne se vio alzada y girada en sus brazos. Rió, colocándolos sobre su hombro mientras miraba fijamente sus ojos, que la miraban con brillo. En cuanto la pusieron de pie, lo agarró por los lados del rostro y juntó sus labios con los suyos, intentando transmitirle todo lo que sentía. Dejó que sus manos la sujetaran por la cintura y la acercaran más, y por unos instantes todo fue perfecto. Ejem. El sonido casi no se registró y ella se apartó lentamente, preguntándose qué lo había provocado. No fue hasta que Harry abrió sus ojos oscurecidos y miró por encima de su hombro que de repente recordó que no estaban solos. Se apartó apresuradamente y se aclaró la garganta, mirando a todas partes menos a su novio. Entonces, ¿qué estás esperando, Neville? Expecto Patronum.
Comparado con su tono anterior, el de Neville fue prácticamente un rugido, y una bestia de 4 patas salió corriendo de su garita, husmeando en busca de cualquier señal de peligro. El oso era fácilmente el doble de grande que ellos en altura y medía unos 2,5 metros de largo. Se movía a zancadas torpes y se colocó detrás de Neville, enroscándose ligeramente a su alrededor. Neville le frotó la cabeza entre las orejas antes de que también desapareciera de la vista. No está mal, Nev. No puedo creer que lo hayamos logrado. He hecho un Patronus corpóreo. Harry se rió ante el tono incrédulo de su mejor amigo y se acercó para darle una palmada en la espalda. La atmósfera se elevó cuando los tres se rieron. ¿Crees que podemos enseñarle a Remus?, preguntó Daphne, desesperada por demostrarle que su alumno se había convertido en profesor. El rostro de Harry se iluminó y en un minuto la habitación se había convertido en una chimenea con un pequeño frasco de polvos flu al lado. Los tres se agacharon, echaron los polvos y gritaron: «Chateau de Noir, escondite de Marauders». Metieron la cabeza en las llamas verdes y Harry sonrió cuando vio a Remus, acurrucado en un sillón con lo que sospechaba que era un chocolate caliente a su lado, rodeado de libros. «¿Está bien, Mooni?». Se rieron cuando Remus dio un salto, sus ojos abiertos y su boca abierta rápidamente se transformaron en una amplia sonrisa y ojos iluminados. «Harry, Daphne, Neville, qué grata sorpresa. Oye, Canuto, entra. ¿Qué hacen aquí? Queríamos mostrarles algo, ¿podrían asomarse? Estamos en la sala de los menesteres». Por supuesto, fuera, fuera». Harry le guiñó un ojo a su padrino, quien había entrado corriendo en la habitación y se había agachado para protegerse del fuego verde. El trío se apartó y se puso de pie cuando las cabezas de Sirius y Remus aparecieron de repente en el fuego. ¿Y ahora qué diablos está pasando? Alzando sus varitas, los tres pronunciaron el encantamiento y sonrieron felices cuando un oso, un gato y un ciervo irrumpieron y se asentaron a su alrededor en un círculo protector. «¡Genial!», cantó Sirius. «¡Qué bien lo hicieron!», dijo Remus, sonriéndoles. «Son magníficos. Y se parecen mucho a ustedes. La verdad es que no hemos investigado mucho sobre los animales. ¿Podrías decirnos qué significan?», preguntó Daphne con curiosidad. «Pero, por supuesto, primero que nada, el gato Nebelum. Es una raza rara, señorita Greendras, que demuestra su singularidad y poder. Los gatos, en general, son seres curiosos y llenos de bondad con quienes comparten su lealtad, y si no, también muestran un lado fogoso. El Nebelum es apasionado, inteligente y, por lo general, un poco distante y reservado. Posee un gran potencial y poder interior, y suele observar antes de tomar una decisión. Deberías estar muy contenta con este Patronus, querida». Daphne le sonrió a Remus antes de ver a su gato acechar por el aire como si buscara una presa. Neville se mantuvo erguido y orgulloso mientras su ex profesor se giraba hacia él y una vez más reanudaba su tono de profesor conferenciante. «Un oso pardo, el señor Longbottom, un enemigo formidable e intenso para cualquiera. El oso es una criatura protectora por naturaleza. Puede ser lento y constante, pero feroz cuando se le confronta. Su paciencia es inquebrantable y su lealtad inquebrantable hacia quienes lo tratan bien. Son increíblemente fuertes y valientes cuando es necesario, pero también bastante pacíficos y felices en su propia compañía. Poseen una gran fuerza interior y son criaturas estables que ayudan a quienes los rodean. En mi opinión, les quedan bastante bien», dijo Sirius con los ojos brillantes y una amplia sonrisa. «Sí, porque sabes mucho sobre ellos», comentó Remus secamente. «Tengo una gran intuición», dijo Sirius con sarcasmo. Los tres adolescentes pusieron los ojos en blanco antes de que Daphne hablara de repente. «Profesor, ¿qué pasa con Bronx?». «Ah, sí, nuestro magnífico ciervo es maravilloso», y por un instante, el ex profesor se perdió en sus recuerdos al fijar la mirada en el animal que tenía delante, meneando la cabeza. Se sacudió rápidamente, pero esta vez su tono era menos de maestro y más suave, amable y un poco ronco. «El ciervo es un espectáculo para un Harry de Gryffindor. Exhibe nobleza, orgullo y coraje. La criatura se lanza a cualquier situación para ayudar a sus seres queridos con valentía y ardor. Tienen confianza en sí mismos y creen en sus habilidades, aunque no entiendan del todo cómo ni por qué lo hacen. Demuestran fortaleza ante cualquier adversario y pueden llegar a ser criaturas muy orgullosas. Como descubrimos con James, sus astas se caen antes de volver a crecer, lo que podría indicar que las cosas vuelven a crecer más grandes y mejores. Tu padre estaría inmensamente orgulloso de ti.
Como nosotros, dijo Sirius con voz tranquila pero firme, con la mirada fija en su ahijado, que sintió que se le cerraba la garganta. Gracias a todos, ¿cómo les va? Puaj, tu padre perro me está volviendo loco. No para de intentar emparejarme con la chica de la panadería. Los tres estallaron en risas al ver la expresión de dolor en el rostro de Mooni. No tiene gracia. Parece de apenas 20 años y él no para de darle indirectas que ella no tiene ni idea, así que soy la única que se sonroja y estoy pensando en castrarlo pronto. Oye. Bien, tan normal como siempre. ¿Remus ya se fue, Edwige? Preguntó Harry. Apenas había visto a su querida compañera, ya que la usaban para repartir las cartas de ida y vuelta a Francia. Después del tercer viaje, le había preguntado si quería descansar y usarían una lechuza escolar. Ella le arañó la mano, le gritó en la cara antes de arrebatarle la carta y salir volando. A Neville aún le parecía divertido ese episodio. Sí, salí esta mañana, así que deberías tenerla esta noche. Es una lechuza muy inteligente. ¿Cómo están después de la tarea? Sé que sus cartas decían que todo estaba bien, pero ¿cómo están? Creo que todos estamos bien. Fue aterrador involucrarme, parece peor, pero no he tenido pesadillas ni nada parecido. Daphne fue quien respondió y vio el alivio en los rostros de los hombres. Bien, necesitamos que mantengas a nuestro pequeño Pronxlet fuera de problemas, dijo Sirius con ligereza. ¿Y cómo van con la preparación del juicio? Sí, todo va viento en popa. Allard recibió una llamada de Dumbledore, el jefe supremo, hace unos días para pedirle ayuda, y Allard le respondió de inmediato. Tenían toda la información necesaria y lo verían en el juicio. Al parecer, estaba bastante molesto. Bien, ya era hora de que alguien lo bajara un poco los humos, dijo Harry con firmeza. Ahora, sobre el mapa, Harry, no parece grave, pero me alegra saber que lo tienes vigilado. Creo que no deberíamos subestimar lo que Crouch podría estar haciendo. No está del todo bien, sobre todo después de la muerte de su esposa e hijo, así que ten cuidado con él. Es solo que rara vez lo vemos, pero siempre parece estar aquí. Él y Modi, en especial, parecen muy cercanos. Bueno, Ojo Loco era un auror fantástico. Nos enseñó a tu padre y a mí en la academia. Estaba completamente loco y paranoico, pero mató a mucha gente mala, no solo en la guerra, sino que es un buen hombre. Sin duda, considerado uno de los mejores aurores de la historia, es responsable de probablemente el 50% de los habitantes de Azkaban. Él y Crouch se conocían sin duda. ¿Podrían estar hablando por la seguridad del torneo? Quizás, dijo Harry, aún incapaz de quitarse de encima la sensación de que algo andaba mal. ¿Algo más en mente? Harry suspiró y miró hacia abajo. Tuve otro sueño. Voldemort otra vez. Estaba feliz, creo. Algo le va bien. Ah, eso apesta. Sirio. Pues sí. ¿Qué más se supone que debo decir, Mooni? Oh, no sé. Quizás algún consejo reconfortante. ¿Cómo? La cara de Mooni se volvió cómicamente indignada mientras buscaba una respuesta hasta que Sirius miró alegremente al grupo aunque sus ojos eran severos. ¿Te llamó la atención algo en particular? No, aunque solo estaba Colagusano allí y Ridley parecía estar dándole instrucciones. Ya veo, ¿cómo va tu oclumancia? Genial, las defensas básicas están todas en su lugar y Daphne dice que en un mes probablemente estaré a su nivel. ¡Qué buena noticia! Tengo unos libros que podrían ayudarte a entender las visiones o por qué las tienes, pero no te preocupes demasiado. Tienes otras cosas mucho más importantes en que pensar. Señor, sí señor. Buenas noches, Canuto, lunático. Buenas noches Pronxlet, buenas noches ustedes dos. Después de que se fueron, los tres se acomodaron en los puffs, aunque Daphne una vez más se sentó en el regazo de Harry. Bueno, suspiró Neville. ¿No hay nada que no podamos superar? Capítulo 14. 4 se convierte en 5. Habían estado bailando despacio, abrazados cuando Harry habló. Neville los había dejado a eso de las 12 para ir a comer, pero los dos llamaron a Dobby y decidieron tener una cita improvisada. Se había sentido tan cómoda con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en su hombro. Sus brazos la rodearon por la cintura, sujetándola con suavidad pero con ternura. Lo hiciste tan bien con el Patronus, fue increíble. Eres increíble. Ella sonrió contra su cuello y apretó los brazos. ¿Crees?
Ella sintió que él se alejaba y levantó la cabeza para encontrarlo a los ojos, una sonrisa iluminó su rostro al ver el cuidado en sus ojos. Lo sé. Fue una de las cosas más magníficas que he visto jamás. Ella echó la cabeza hacia atrás voluntariamente al sentir sus labios apretados contra los suyos, y al apartarse, lo agarró del pelo rápidamente y lo jaló hacia abajo con una risita al oír el empujón que escapó de sus labios. Las manos que la habían abrazado con ternura se apretaron y presionaron su espalda, arqueándola contra la de él. Los besos se alargaron mientras sus dedos descendían desde su cabello hasta la línea de su mandíbula, y no tardó en que los brazos de Ari la levantaran para que sus piernas se enroscaran a su alrededor. Sofá. Siéntate. Ahora, jadeó Daphne y sintió que se movían antes de que él los bajara. Permanecieron sentados un rato, disfrutando de su calor mientras se besaban con facilidad. Eres tan hermosa, lo sabes. El susurro reverente de Ari se abrió paso desde su hombro, donde estaba segura de que había dejado una marca, hasta sus oídos. Ella se echó hacia atrás y sus manos se posaron sobre sus hombros. Me lo hace sentir, susurró ella. Apoyando su frente contra la de él, sus alientos se mezclaron. Quiero que lo sientas siempre. Entonces supongo que tendrás que quedarte conmigo para siempre. El ánimo mejoró cuando rieron entre dientes y Daphne se bajó de su regazo y se acurrucó a su lado mientras ambos controlaban sus pulsos. Acosar. ¿Cómo te sientes realmente acerca de las cosas? ¿Te refieres a Hermione? Suspiró, rodeándola con un brazo y jugueteando con las puntas de su cabello. ¿Y el torneo? ¿Y el juicio? ¿Y quizás incluso Snape y Malfoy? Harry echó la cabeza hacia atrás y sintió que la mano de Daphne comenzaba a acariciar su brazo desde donde descansaba sobre sus hombros. Creo que con el torneo estoy haciendo lo mejor que puedo. He demostrado que no voy a dejarme llevar por el miedo y lo he hecho de maneras que demuestran a la gente lo que puedo hacer, para aquellos que todavía me odian por ello, bueno. En cuanto al juicio, estoy preocupado, no se puede mentir al respecto, creo que alguien intentará algo que pondrá a Sirius en una mala imagen y algo para evitar que obtenga la tutela sobre mí. Snape y Malfoy, yo solo, hay que hacer algo con sus acosadores. No es correcto ni justo y no sé por qué el director permite que continúe tanto, no entiendo por qué constantemente le da luz verde sin tenernos, y con eso me refiero a todos los estudiantes, ninguna consideración. En cuanto a Hermione, no me malinterpreten, me alegro de que finalmente haya entrado en razón, pero fue una de mis dos primeras amigas. El hecho de que no me creyera desde el principio, me duele, ¿sabes? No estoy seguro de si alguna vez podré superar eso. Sea honesto, ella fue una parte tan importante de mi vida que siempre estuvo a mi lado y de repente todo eso se desvaneció debido a sus celos y su necesidad de saberlo todo. Daphne suspiró y él la sintió moverse, levantándole los pies del suelo y subiéndolos al sofá para que pudiera acercar la cabeza a su pecho y mirarlo a la cara. Giró la cabeza para poder mirarla a los ojos. Creo que tienes razón en todo. El torneo ya no es un problema mientras sigas siendo tú mismo, y la gente puede, bueno, que se vaya al infierno si no te cree. En cuanto al juicio, no me sorprendería que Fudge dijera algo por la intervención de los mayores Malfoy, y me alegra que Sirius y Allard se tomen en serio su protección. En cuanto a Snape y el mini Malfoy, quizá tengas razón y sea hora de luchar contra ellos. Sigue mandando en el nido de serpientes, pero quizá sea hora de plantarle cara. De todas formas, la mayoría solo lo deja salirse con la suya por culpa de su padre. Y Snape podría ser destituido definitivamente de su cargo, no lo vamos a matar, Dap. Daphne le hizo un puchero juguetón con sus grandes ojos azules, y él no pudo evitar moverse para ocupar su boca de nuevo. Pasaron varios minutos sin aliento, hasta que Daphne se recostó sobre su novio mientras él le frotaba las costillas y la espalda. Justo cuando sus manos subían más alto, ella se apartó, respirando con dificultad y sintiendo la sangre hirviendo en las venas, incorporándose para evitar a Harry cuando éste la agarró de nuevo. Bebé, espera. Harry inmediatamente frunció el ceño mientras dejaba sus manos en sus caderas. ¿Estás bien? No te he obligado a hacer nada, ¿verdad? Oh, no, Harry, eres genial y gracias por pasar. Es que, bueno, tengo muchas ganas. Obviamente. Pero necesito tiempo. Además, tengo un poco de hambre otra vez. Harry gimió cuando su novia se levantó de su regazo y se estiró, con un guiño y una sonrisa pícaras. Él también se levantó y la besó rápidamente antes de ponerse el suéter, que había quedado tirado. En cuanto a Hermione,
La voz de Daphne se fue apagando al notar que sus hombros se tensaban otra vez. Cariño, es honesta y directa, y es bueno saber que sabe que lo que hizo está mal. Escucha lo que dijo Neville. No tienes que volver a ser su mejor amiga y puedes tomarte el tiempo que necesites para descubrir lo que sientes por ella, ¿de acuerdo? Simplemente no pienses demasiado en ella. Harry puso los ojos en blanco mientras la acercaba nuevamente y apoyaba su cabeza en la de ella. No puedo pensar mucho, tengo esta hermosa novia que invade todos mis pensamientos. Oh, suave. Eso pensé. La apretó antes de soltarla y recoger sus cosas. En serio, no te preocupes demasiado por Granger, todo se resolverá solo, ¿sabes? Ella lo observó mientras él asentía con resignación ante la complejidad de sus sentimientos por la Gryffindor, pero luego fue su turno de fruncir el ceño confundida mientras él le lanzaba una sonrisa traviesa. ¿Bebé, eh? Daphne sintió el calor subiendo por su cuello y sobre sus mejillas mientras se aclaraba la garganta e hizo un gesto de agarrar su mochila escolar para revisar que todos los libros que había dentro todavía estaban allí, asegurándose de agacharse con las piernas rectas y ocultando la sonrisa mientras sus ojos se movían rápidamente de su figura mientras ella se giraba. ¿No te gusta? Puedo cambiarlo por un dulce si así lo prefieres. Me encanta. Su tono tranquilo la hizo mirarlo y, al notar el rubor en su rostro y la calidez en sus ojos, sintió que su rostro se suavizaba al salir de la habitación, tomados de la mano. Bueno, yo también. Se dirigieron al gran comedor y se sentaron a comer en la mesa de Slytherin contra Fey, quien los saludó cálidamente e inmediatamente comenzó a charlar sobre el ensayo de defensa que Modi les había encomendado. Ahora se trata de cómo configurar hechizos de seguridad. Pasó los primeros 15 minutos despotricando sobre que ninguno de nosotros sabía cómo completar una barrera de seguridad simple, y siguió preguntando a la gente sobre sus hogares y qué tan protegidos estaban. Está obsesionado con la seguridad de la gente, eso seguro, comentó Daphne mientras agarraba unas zanahorias. Te digo que es intenso, además no deja de hacer comentarios sobre los mortífagos que no se dejaron llevar a Azkaban. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry. Bueno, básicamente estaba diciendo que, una vez que fue obvio que el señor Oscuro, levantó los dedos para usar comillas. Se había ido. Entonces los mortífagos nunca debieron haberle faltado fe y, en lugar de fingir estar bajo la influencia imperial, aceptaron su rol como sus seguidores e ir a Azkaban. Estaba fulminando con la mirada a Malfoy cuando lo dijo también. Harry pensó en lo que había dicho Tracey y estaba a punto de hacer algunas preguntas más cuando otra persona se deslizó en el asiento junto a ella. Estaban acostumbrados a la tranquila burbuja de los tres, normalmente cuatro cuando se unía Neville, y a no ser molestados, así que fue un silencio completo que los envolvió a todos cuando Theodore Nott se deslizó frente a Harry y se acomodó en el asiento junto a Tracey, sirviéndose algunas salchichas y patatas. Pásame los frijoles, Daphne. Y Tracey, en cuanto al ensayo, lo quiere de 40 centímetros, no de 30 centímetros, así que añade un poco más sobre la maldición de la oreja temblorosa y la desviación del hechizo. Potter, excelente resultado en la segunda tarea. ¿Dónde encontraste ese hechizo submarino? Harry apenas levantó la vista del plato y su voz no reflejaba más que indiferencia y cortesía a pesar de sus palabras. Daphne sonrió con suficiencia al recordar cuánto tiempo le había llevado lograr que usara una voz de superioridad. Ciertamente no siento ninguna necesidad de ayudarte de ninguna manera, ¿por qué supones que te informaré? Por un momento el rostro de Nott, vacío ante sus ojos oscuros, brilló con humor. Ese no es el enfoque que uno esperaría de un león. Una serpiente con piel de león, tal vez. Ante el comentario de Daphne, el tenedor que subía a los labios de Nott se congeló durante medio segundo antes de continuar. Sí, quizás alguno de ellos, supongo que, una vez que se abraza el lado de Slytherin, se puede obtener una perspectiva nueva en estos tiempos de incertidumbre. Heredero Potter, me gustaría hablar con usted después de cenar, en un lugar más privado, si no le importa. Harry entrecerró los ojos al mirar al chico. Era la personificación de un Slytherin. Harry no recordaba ningún caso en el que Theodore se hubiera unido al acoso, ni siquiera en los primeros años, donde se pudiera culpar a la inmadurez. Por lo que recordaba de sus clases, estaba por encima de la media, pero rara vez llamaba la atención, y no rondaba a Malfoy, lo cual era definitivamente un punto a su favor. No lo conocía mucho personalmente, pero había una serena fuerza en su voz que le recordaba a alguien cansado de ser abatido y luchando por levantarse. Miró a Daphne, quien asintió con la cabeza y tomó una decisión. Muy bien, heredero Nott.
Pero, ¿me disculpas si deseo que también estén presentes algunos amigos? Pensaría menos de ti si no lo hicieras. Ari levantó una ceja pero volvió a su pastel de pollo. Tras acabarse las porciones de tarta de melaza y pudín de chocolate, los cuatro se pusieron de pie. Tracey decidió acompañarlos para el drama que sin duda se avecinaba. Al salir del pasillo, Neville los recibió allí. Los cinco se marcharon casi en silencio, pues la gente se fijó en otra serpiente con el niño que vivió. Subieron al quinto piso y entraron en una de las aulas abandonadas, donde los pupitres estaban dispuestos en forma de herradura. Ari se apoyó inmediatamente en uno de los pupitres de la izquierda, con las manos sobre el pupitre para mantenerse en pie y cruzó un tobillo sobre el otro. Daphne se sentó a su lado, mientras que Tracey, sentada enfrente, balanceaba las piernas alegremente. Neville permaneció de pie al pie de la herradura, con las manos a los costados. Ahora Not, ya que has pedido esto, ¿por qué no dices lo que quieres? Primero es Theo y segundo voy a ser completamente anti-Slytherin y como dicen los muggles voy a poner todas las cartas sobre la mesa, ¿de acuerdo? Ante el cauteloso asentimiento de Harry, el chico de cabello oscuro continuó sin rodeos. No sigo a Voldemort, no deseo su regreso y, desde luego, no quiero que lo haga. Mi padre es mortífago y en los últimos meses se ha vuelto cada vez más impulsivo. Mi padre y yo no nos llevamos bien. Espera que siga su causa y que alinee mis planes con los suyos. Cree en el camino de la sangre pura y cree que el Señor Tenebroso es quien puede lograrlo. Creo tener información que puede ayudarte, pero para eso quiero seguridad, quiero dejar la casa de mi padre. Quiero luchar contra su maldad y quiero unirme a ti. Bueno, eso fue sin duda lo más Gryffindor que pudo haber dicho jamás, pensó Daphne mientras reflexionaba sobre las palabras de su compañera de casa. No era una sorpresa del todo. Siempre que había debates abiertos sobre la aprobación de ciertas leyes, Theo siempre era de los que observaban antes de expresar sus creencias de forma indirecta, que rara vez revelaba su verdadera opinión y cubría todos los aspectos. Pero se preguntaba si podían confiar en él. Sabía que deseaba distanciarse de su padre. Había veces en que Theo hablaba de él y una sombra se cernía sobre su rostro, secretos acechaban en sus ojos y una repentina rigidez en su voz que no podía ignorarse. Su padre solía decir que no, señor. Era un hombre despiadado, más preocupado por el poder que el hijo que su esposa le había dejado al morir. Sintiendo la mirada de Harry sobre ella, pensó que le tocaba a ella tomar la iniciativa en este caso. Theo, no dudo de que tengas opiniones diferentes a las de tus padres. Y estoy seguro de que Harry, con su habitual estilo Gryffindor, hará todo lo posible para alejarte de él. Sin embargo, me pregunto cuáles son tus motivos para ir en contra de Voldemort. Aunque admito que nunca te has aliado con alguien como Malfoy y sus planes, no recuerdo muchos casos en los que te hayas opuesto a ellos. Daphne, no he dicho nada porque sabía lo que me pasaría si me atrevía a contradecirlo. Los miró a todos con seriedad un momento antes de suspirar y apartar la mirada. Mi padre no duda en castigarme por lo que considera pecados. A su lado, Harry se enderezó. Durante primer año empecé a hacerme amigo de Elsie Roymar, una Ravenclaw del año anterior, Malfoy se lo contó a su padre, quien se lo contó al mío, y esa Navidad me maldijo durante 16 segundos, las semanas que me había atrevido a ser amigo de una sangre sucia. Se burló del insulto con tanto desdén que quedó claro que no era lo que pensaba. Metió las manos en los bolsillos y miró fijamente a Harry. Era inteligente, brillante con los encantos, guapa y con sentido del humor, pero era hija de muggles y, por lo tanto, no era digna. Nunca he aceptado estar por encima de alguien por mi sangre, pero fue entonces cuando empecé a considerar irme. Nunca he creído que pusieras tu nombre en la copa, tú que siempre agachabas la cabeza al prestar atención. Simplemente no era plausible. Admito que nunca te defendí. Francamente, nunca me importaste lo suficiente como para ayudarte o herirte. Sin embargo, este año has demostrado ser diferente, has luchado a cada paso, has encontrado una fuerza, compartida con Longbottom, que admiro. Deseo estar contigo, luchar a tu lado y ser libre. Elegí la vida. Los dos chicos se miraron fijamente, cada frase, cada secreto que no te había revelado, la cruda verdad, estaba presente en sus ojos. Y en ese momento, Harry sintió una conexión con el adolescente, un alma gemela, alguien que había sido derrotado pero no había dudado en levantarse. Alguien que sabía que la vida podía ser diferente. Miró a Neville, quien se acercó para estar a su lado formando un triángulo entre los tres.
Neville, quien ya estaba con él como alguien que luchaba por el bien, alguien cuyo espíritu casi había sido aplastado pero que se había levantado una vez más. Daphne, quien no se acercó a los tres, pero compartió con él una mirada que presagiaba un futuro para ellos. Y Tracey, quien había demostrado su devoción por una causa, en quien se podía confiar, e incluso ahora le dedicó un saludo fingido mientras se acercaba, aunque aún separada de los chicos. Extendió la mano y el Slytherin la agarró. La sorpresa, el alivio y la determinación se reflejaban en su rostro. La mano de Neville se unió a la suya, conectándolos con la suya. La magia se agitó en todos, animándolos a seguir, y de sus bocas brotaban palabras que no podían controlar para mantenerlos en su lugar y conectarlos entre sí. Será un honor para mí que me apoyes, que luches conmigo, que tengas libertad contigo y una vida plena, dijo Harry con voz tranquila pero firme. Será un honor para mí contar contigo, que luches conmigo, que tengas libertad y una vida en paz. Neville entonó su voz tranquila pero intensa. Será un honor para mí que estés conmigo, que luches conmigo, que tengas libertad contigo y que vivas una vida plena. Daphne habló desde su posición junto a Harry, con una voz llena de asombro y fuerza, al posar su mano sobre la de Neville. Será un honor para mí que me apoyen, que luchen conmigo, que tengan libertad y una vida fuerte, dijo Tracey entre Neville y Theodore, concentrada y asombrada, mientras, sin su permiso, se movía para unirse a los demás y juntar su mano con la de ellos. Que la magia sepa que prometo mi fuerza a tu causa, que me encuentre a tu lado en todo, que la magia me juzgue honesto y verdadero, y si en algún momento soy hallado indigno, que se me juzgue. Con cada palabra pronunciada, el aire se volvía más denso, más pesado, lleno de tensión, mientras la magia recorría la habitación, uniendo a los tres chicos. Hilos de oro y plata cubrían su piel, entrelazándose y uniéndose antes de posarse alrededor de sus manos unidas, y en cuanto se soltaron, cada uno tropezó al ser liberado del peso del juicio. Theodore Nott se puso de pie, con el rostro solemne, pero un destello de alegría brilló en sus ojos. Era solo un niño, pero un hombre, con sus propias convicciones y la fuerza de la confianza depositada por quienes lo rodeaban. Era un hombre ambicioso, decidido a triunfar siempre y a lograr resultados. Más aún, podía comprender a las personas y trabajar con ellas. Era un auténtico Slytherin, pero con un corazón dispuesto a ayudar. Tracey Davis se puso de pie, con el rostro abierto y sonriendo, con una mirada traviesa y maravillada. Era una mujer que sabía cuándo luchar y cuándo ceder, pero que se mantenía firme. Tenía compasión, bondad, una mujer que trabajaba duro y hablaba con libertad. Era una auténtica Hufflepuff, sin importar el color de su túnica ni la astucia que le daba ventaja en su casa a pesar de ser mestiza. Neville Longbottom se puso de pie, con el rostro suavizado por la sonrisa en sus labios, pero endurecido por la fuerza de su mirada. Era un hombre con fuerza y coraje, decidido a hacer el bien y ser leal. Su postura y aceptación mostraban el líder que algún día sería, mediante la bondad y el honor que se otorgaba a sí mismo y a los demás. Era un auténtico Gryffindor, aunque uno que usaba tanto su cerebro como su fuerza. Daphne Greengrass se puso de pie, con sus ojos azules brillando de curiosidad por lo ocurrido y sintiendo la calidez de la magia extendiéndose por su cuerpo. Era una mujer inteligente, capaz de ver más allá del horizonte y de descubrir lo que era posible con creatividad y posibilidades infinitas. Su figura podía intimidar e inspirar a otros con su conocimiento. Era una auténtica Ravenclaw, leal a sus seres queridos. Harry Potter fue el primero en detenerse y observar a quienes habían alcanzado su plenitud gracias a él. El brillo de sus ojos se había reducido a un ardor que nunca se apagaría por completo, cautivando a todos los que se cruzaban con su mirada. Era un hombre, un líder, alguien que podía entrar en la habitación y todos lo escuchaban. Poseía el conocimiento y la comprensión necesarios para alcanzar sus metas, la confianza en sus amigos para que lo respaldaran y en él para que él los respaldara, además de la valentía y la fuerza de voluntad necesarias para superar cualquier obstáculo. Los unió con un poder que solo otro, el mismísimo Merlín. Los cinco, sin saberlo, habían sido unidos por magia, su plena aceptación mutua y la promesa resonaron en todas sus palabras y causaron que comenzaran a formarse y crecer vínculos entre todos ellos. Abandonaron el aula y se dirigieron directamente a la biblioteca. Theo fue explicando lo que sabía a lo largo del camino. La Copa Mundial fue solo el principio. Estaba increíblemente entusiasmado con los ataques y la marca tenebrosa que también apareció después. Regresé a casa en Navidad y él no dejaba de encerrarse en la biblioteca, invitando a sus viejos conocidos.
Creo que alguien está ayudando al Señor Oscuro a recuperar el poder. ¿Estás seguro? No estoy seguro, pero sé que alguien le ha estado pidiendo ingredientes para pociones y libros, y no cualquier cosa. Cosas muy oscuras, que ni siquiera el ministerio conoce. Revisé la biblioteca después de que se fuera a una reunión y había estado buscando rituales de renacimiento. Ari y Daphne cruzaron miradas. Si los sueños de Ari estaban conectados, había una gran posibilidad de que ahora tuvieran una idea más clara de lo que estaba sucediendo. Sé que algo va a pasar en el juicio de tu padrino. Los Malfoy nos invitaron a su baile de Año Nuevo. Escuché a mi padre hablando con sus conocidos sobre cómo Black aún podría ser considerado culpable de infringir la ley por escapar de Azkaban. Quieren intentar colar algunas preguntas sobre su actuación. Y el día del juicio habrá un comunicado de prensa, colarán la muerte de 4 miembros prominentes de la Sociedad Sangre Pura, tu padre y tu padrino fueron los responsables. Fudge todavía cree que el sol sale del culo de Malfoy y hará todo lo posible por complacerlo. Se acomodaron en sus asientos. La mesa del fondo brillaba por el uso constante que habían tenido durante los últimos meses y la ventana dejaba entrar un poco de luz de luna. Harry sacó inmediatamente una libreta y empezó a escribir un borrador para enviárselo a Sirius y a Yard. ¿Qué tan seguro está de su disrupción y cuánto daño cree que causarán? Preguntó. Conozco a mi padre. El simple hecho de que hable de ello prueba con creces que está dispuesto a hacer todo lo posible para causar destrucción. Creo que el daño que podría causar sería suficiente para impedirle obtener la tutela del niño que vivió. No estoy seguro, pero creo que se deben a que lo consideran un negro loco y malvado. Hicieron comentarios sobre su familia, aunque no sé de qué tipo. Bien, primero tenemos que averiguar la posición de la gente. Que Sirius se libere es mi prioridad. Ni siquiera el torneo la supera. Theo levantó una ceja pero no dijo nada al ver el propósito en el rostro del hombre al que había jurado entregar su vida y su magia también. Daphne habló sabiendo la política del asunto mejor que su novio. Escribiré a mi padre. Él sabrá más sobre el lado neutral. Dudo que a muchos les importe. Es más probable que los grises se queden atrás y vean los resultados en lugar de involucrarse. Siguen siendo más negocios que guerreros. Neville, deberías escribirle a tu abuela. Ella sabrá más sobre el lado luminoso y podrá observar mejor a Dumbledore y a los jefes de departamento. Bien, te enviaré una esta noche. Desde que tengo mi varita, nos hemos estado escribiendo más y ella quería que empezara a tomar una postura como heredero de Longbottom. Probablemente se alegrará mucho de que empiece a hacer preguntas. Dumbledore no es de fiar. Para ser honesto, no puedo estar seguro de él ni de sus intenciones. Theo interrumpió el último comentario de Harry, con su máscara firmemente en su lugar, aunque sus ojos mostraban la sorpresa por el hecho de que el chico dorado no confiaba en el líder de la luz. No lo entiendo, sé que las cosas no van muy bien entre ustedes también, todos pueden verlo, pero no lo consideran confiable. Tengo problemas con las decisiones que ha tomado sobre mí en el pasado. Me ha ocultado demasiadas cosas como para decidir si puedo confiar en él y, francamente, disfruta siendo el dueño de todo. Sin embargo, es enemigo de mi enemigo y, por lo tanto, debo interactuar con él para detener a ese bastardo que me persigue. Pero no confío en él. Además, no se puede decir que haya sido útil durante este tiempo. Fácilmente podría haber detenido el acoso, pero en cambio se queda al margen y no hace nada, dijo Tracey, con sus rizos ondeando a su alrededor. Theo asintió, recostándose en su silla con expresión pensativa mientras repasaba mentalmente varias posibilidades. Supongo que Dumbledore podría intentar complicarlo aún más. Podría decir que Black no solo escapó de Azkaban, lo cual arruinaría incluso al más cuerdo, sino que también entró en Hogwarts, y además anda con un hombre lobo. Levantó la mano al ver la expresión furiosa de Harry. No creo en esos prejuicios, pero hay que admitir que quienes quieren ponerlo en duda pueden hacerlo con una criatura oscura a su lado. Además, como proviene de la familia Black, Dumbledore puede causar mucho daño aparentando preocuparse por ustedes dos, por la sociedad y por proteger a los inocentes, etc. Neville tomó el control, recordando el entrenamiento que le había dado su abuela y las muchas sesiones a las que había tenido que asistir a lo largo de los años para acostumbrarse a las aguas del Wizengamot. Podría fácilmente cambiar el juicio como quisiera con un solo comentario. Tiene sus propias preguntas que responder. ¿Por qué no se aseguró de que tuviera un juicio o le ofreció refugio, etcétera? Depende de si quiere intentar quedar bien contigo después de la falta de ayuda con Snape, el torneo y los Dursley. Daphne resopló.
Sus sentimientos sobre los Dursley ya habían sido discutidos entre Harry y Neville. Podía entender por qué Dumbledore restringía el conocimiento en cierto nivel, pero jamás perdonaría que él fuera responsable de colocar a Harry en un entorno que lo había hecho estremecer y dudar de sí mismo. Sostuvo la mirada de Theo y la sacudió rápidamente para evitar las preguntas en su mirada. Su Harry lo había superado, pero no sin cicatrices. Se encargarían de ellas, pensó con saña. Ella sacudió la cabeza para apartar los pensamientos oscuros y volvió a centrarse en la conversación que se dirigió hacia Neville, que estaba dibujando rápidamente una carta para su abuela. Theo, ¿necesitas un lugar seguro? Sobre todo ahora, ¿sabe tu padre de tus alianzas? Tengo el presentimiento de que varios miembros de mi casa les habrán notificado a sus padres lo ocurrido después de la cena. Lo tomará como una traición, pero tengo un lugar seguro. No te preocupes, Harry. Muy bien, pero si llegase a ocurrir algo que necesitaras ayuda extra, siempre te recibiré con agrado. Gracias. Las palabras tenían un profundo significado y Harry se aseguró de que el verde esmeralda y el marrón café se combinaran al pronunciarlas. Bien. En cuanto a las actividades de tus padres respecto a la posibilidad del regreso de un señor oscuro, deberíamos informar a quienes creemos que podemos confiar. Aunque todos tenemos experiencia con el mundo, creo que hay algunas cosas para las que necesitamos a los adultos, incluso si uno de ellos es un poco idiota y disfruta haciendo juegos de palabras con su nombre constantemente. Estoy de acuerdo, dijo Daphne con firmeza. Ciertamente no creo que podamos hacer esto solas, y hay algunos adultos en quienes podemos confiar. Mi padre también tendrá amigos que sean maestros de pociones a quienes pueda preguntar sobre pociones de renacimiento, etc. Tracey, ¿no tienes una tía que pueda ayudar con los ingredientes? Claro, mi tía Mel trabaja en el departamento de pociones del ministerio. Todo lo importante que la gente compra tiene que pasar por allí, como las lágrimas de Fénix o la sangre de unicornio. En cuanto sepamos qué buscar, le pediré que esté atenta, aunque no tengo ni idea de qué se necesita para un renacimiento. Yo tampoco, pero si intenta regresar, tenemos que hacer todo lo posible para detenerlo, dijo Neville con fiereza. Se perdieron demasiadas vidas en la última guerra, y aunque parezca imposible no significa que lo sea. Tenemos que hacer todo lo posible para averiguar qué podría estar haciendo, así al menos estamos preparados. Así que, con el ánimo de intercambiar información, creo que debemos contarte lo que sabemos. Theo, sé que has jurado seguirme, pero me gustaría que eso surgiera desde una posición de confianza. Tracey, tú tampoco lo has oído todo, pero creo que ahora es un buen momento. Theo asintió con curiosidad y Tracey se inclinó hacia adelante con una expresión muy seria. Harry procedió a contarles todo sobre Pettigrew, la noche de Halloween y lo ocurrido el año pasado. Tracey estaba más nerviosa que Daphne o Neville, así que le hicieron más preguntas durante la conversación, lo que hizo que Harry divagara una y otra vez. ¿Pettigrew está vivo? Es completamente absurdo. Es increíble. Te creo, no tengo motivos para no creerlo, sobre todo ahora, pero, wow. La máscara de Theo se rompió mientras miraba la mesa frente a él. Espera, Pettigrew. Podría ser el ayudante. Es una teoría, pero desafortunadamente no solo no tenemos pruebas, sino que tampoco tenemos nada más en qué basarnos, así que ni siquiera podemos recurrir al GLE. Theo se desinfló. ¿Entonces esperamos a que pase algo? Como dije, el juicio de Sirius es lo más importante para mí ahora mismo, no haré nada que lo arruine. Y si le cuento esto a alguien con autoridad, me tacharán de alborotador y buscador de atención, dijo Harry encogiéndose de hombros. Está bien, ¿qué hacemos? Bueno, no sé de ti, pero ha pasado un tiempo desde que me batí a duelo con alguien. No podemos batirnos en duelo en el castillo, las protecciones alertan a los maestros sobre el hechizo de fuego. Entonces, está claro que no has explorado todo el castillo,